alegría de entrar en su casa como cada noche, en medios, estoy seguro, hay mucha gente que nos ha abandonado porque está el partido, la final de la Copa Libertadores, pero hay otros que creo que se deben haber quedado también, no todo el mundo está entusiasmado con eso. El lunes tuvimos un programa con futbolistas, ayer hablamos de cómo educar a los niños con ternura, con una especialista en este tema en toda Latinoamérica, y hoy llega el programa que uno quisiera no hacer, que uno quisiera nunca hablar de esto, con la ilusión de que esto no existe, pero es una tremenda realidad. Estamos en un mundo donde hay cientos de guerras, algunas muy pequeñas que ni figuran en los diarios y otras más importantes. Y la semana pasada, o hace un par de semanas, leí un artículo hablando de que Obama está atrapado por el desborde de las crisis globales. Se enfrenta en este momento, entre otras guerras, a la guerra en Ucrania, en Israel, en Siria, en Irak y en Afganistán. Y lo que lo hace difícil es que estas guerras están interconectadas una con otra. Así que, dice el artículo, Obama presiona a Rusia para que deje de fomentar la guerra civil en Ucrania, al mismo tiempo trata de colaborar con Moscú en la ofensiva diplomática para forzar a Irán a reducir su programa nuclear. En un lugar son rivales, en otros son socios, en otros hacen cosas juntos, en otros se compiten. Las grandes potencias, ¿cómo se entiende? Estamos en un momento muy, muy difícil. Y hay poca gente que conoce este tema como nuestro invitado en esta noche, el doctor Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mucho gusto. Un gusto de que nos vuelva a visitar. Por favor, le agradezco que me haya invitado. O sea, teníamos un amigo en común, porque la gente dice, ¿cómo es que conociste a Jorge Castro? Teníamos un amigo, gran amigo, Así es. Raúl Horacio Bursaco, el creador de, entre otras cosas, Tiempo Argentino, que nos conectó y pudimos hacer muchos programas de radio, ahora estamos aquí en la televisión. Es cierto lo que digo, estamos en un momento de guerras que tan interconectadas, que son muy difíciles de entender y de explicar. Así es, efectivamente. Vamos a echarle una mirada una por una. ¿Cómo no? Hay un mapa, el primero, que muestra la cantidad de guerras que hay en este momento en el mundo. Hay muchas en África, ¿no es cierto? Que es difícil, ahí está el mapa. Es difícil explicarlas, entenderlas. La misma gente que suele ir allí le cuesta mucho, porque no son solamente religiosas, no son solamente políticas, sino que son tribales. Pero ahí están las guerras de Asia. Y la primera que vamos a hablar es la guerra en Ucrania. ¿Qué le parece, doctor? ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué es lo que pasó? Ha habido un ataque, o bueno, un avance de Rusia sobre el territorio de Ucrania, pero ahora hay una guerra interna dentro de Ucrania, ¿es así? Bueno, lo que ha sucedido en Ucrania, y sucede todavía, es que hay una situación de insurrección generalizada en toda la zona este y sur del país, que es la zona del territorio ucraniano donde la mayor parte de la población es rusa, de lengua rusa, étnicamente rusa. Ajá. Y ahí lo que han proliferado son los grupos separatistas prorrusos que reclaman la incorporación de toda esta zona de Ucrania a la Federación Rusa. Ahora, me dicen en el sur, porque Rusia... Sur y este. Porque Rusia está en el norte de Ucrania. Rusia es fronteriza a Ucrania. En el este. En el este. Y toda la zona sur de Ucrania, la mayor parte de la población también es rusa. Uh-huh. Y esta gente quiere que Ucrania esté bajo la tutela de Rusia. Quiere incorporar estas regiones de Ucrania a la Federación Rusa. El mismo camino, seguir el mismo camino de lo que ya ha ocurrido con Crimea, que se ha incorporado. Ahí está, sí, la Crimea es la parte verde de abajo. La península de Crimea. La península de Crimea, muy importante porque da al mar y hay un puerto... Así es, está la flota rusa sobre el Mar Negro, sí. Y es el camino de acceso de la flota rusa del Mar Negro
al Mediterráneo. Mediterráneo, claro. ¿Y tiene vías de solución esto? Bueno, el término solución no es el más aplicable a la situación ucraniana. Lo que hay es una crisis de fondo, en el sentido de que lo que está en juego es la identidad de Ucrania como nación y como Estado. Ucrania y Rusia han estado históricamente unidas. En realidad, solo en los últimos 20 años han estado separadas a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Más aún, la civilización rusa nació en Kiev. El ducado de Kiev es el origen de la civilización rusa. Por lo tanto, allí están los principales centros de la cultura rusa y de la lengua rusa. Y esto es lo que le otorga a la identidad nacional ucraniana un carácter claramente ambiguo y sujeto a cuestionamientos, que es lo que sucede en el momento actual. Ahora, los que no están en esa línea, Ucrania, el nuevo presidente que ha sido elegido hace poco, ¿qué es lo que ellos quieren? La mitad de la población ucraniana, que es la que vive sobre la zona oeste del país, hacia la frontera desde Kiev hacia la frontera con Polonia, tiene una formación étnica, lingüística y religiosa distinta a la población de lengua rusa y de etnia rusa y de lengua y de religión griego-ortodoxa, que es la que vive en la zona este y sur de Ucrania. Esto es lo que hace que, en el fondo, lo que está ocurriendo en Ucrania en el momento actual es una guerra civil, en el sentido de que la mitad del país está en manos de separatistas que reclaman la incorporación de estas regiones a la Federación Rusa, mientras que el gobierno de Kiev responde a la otra mitad de la población del país, que es la que se encuentra ubicada desde Kiev hacia la frontera con Polonia. ¿Qué impacto tiene esto en Europa o en Asia? Tiene un enorme impacto porque la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa por la intervención del presidente Vladimir Putin, lo que implica es el cuestionamiento y la revisión del mapa geopolítico mundial surgido después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Este mapa geopolítico mundial ha sido revisado de manera unilateral por la intervención rusa, que ha modificado las fronteras de un país ubicado en Europa, como es Ucrania, y ha incorporado parte del territorio de ese país, que es la península de Crimea, lo ha incorporado a la Federación Rusa. Ahora, esto es el mayor desafío a la estructura del poder mundial surgida a partir de 1991, y es lo que acaba de realizar, y hasta ahora con éxito, el presidente Vladimir Putin de Rusia. Claro, pero la Unión Soviética, que fue la segunda potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Hasta el 91. 1991, sí. Sí, yo no sé por qué pienso que es en el 89. No, en el 89 es la caída del muro de Berlín. Claro. En el 91 es cuando cae la Unión Soviética, porque la decisión de las tres repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, fue dada por terminada con la Federación Soviética creada por Lenin en 1921. Ajá. Esa es una decisión política. Fue una decisión política de las tres repúblicas eslavas. No hubo ahí violencia, nada. Hubo violencia, sobre todo por los movimientos nacionalistas y separatistas, fuera del marco de las tres repúblicas eslavas, hasta el episodio actual en Ucrania. Ahora, ¿Rusia es un reverdecer entonces de Rusia como potencia? No cabe duda, hay una reaparición de Rusia en el plano de la política mundial a través del liderazgo del presidente Putin, y esto está vinculado además con el realineamiento que ya ha realizado el presidente Putin en el sentido de ubicar el desarrollo de la economía rusa en los próximos 10, 20 años, ya no más orientado hacia Europa y Occidente, por primera vez en la historia desde la dinastía de los Romanov en 1603, sino que ahora está orientada hacia el Asia, especialmente al China. ¿Cómo se lleva Putin con los chinos? Hay un acuerdo de provisión de energía entre Rusia y China, por el cual Rusia provee
de gas y petróleo a China durante 30 años, en una cifra que se estima de provisión de gas de más de 1 billón de metros cúbicos, y que asciende en conjunto a un negocio que puede ser estimado en más de 400.000 millones de dólares. Aparte del negocio en sí de provisión de energía de Rusia a China, lo que esto implica es que hay un realineamiento de la orientación del desarrollo ruso en los próximos 20, 30 años, especialmente la explotación de las riquezas de Siberia por primera vez en la historia, ya no más en la búsqueda de capitales, experiencia y conocimiento de Occidente y de Europa, sino ahora se orientan directamente hacia China. Uno de los temores de los europeos es que les corten el chorro de gas que viene de Rusia, ¿no? Bueno, es una preocupación basada en los siguientes datos. El petróleo y gas, especialmente el gas de Rusia, provee el 30% de la demanda gasífera de la Unión Europea, los 27 países. Y en el caso de Alemania, que es la principal potencia manufacturera, industrial y demográfica europea, la provisión de gas ruso es el 40% de la demanda alemana gasífera. Uh-huh. Esto es lo que le otorga un carácter decisivo a la provisión de gas de Rusia hacia los países europeos. Esto explica un poco que los europeos no saben bien qué hacer con esta guerra, no saben si apoyarlo o no a los ucranianos que quieren hacerse más europeos que rusos. Bueno, debido precisamente a partir de la crisis en Ucrania, por primera vez en la historia después de 1945, el gobierno alemán con Angela Merkel a la cabeza ha tomado el papel de liderazgo geopolítico de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, en relación a Rusia. Y es el gobierno alemán de Angela Merkel el que le ha impuesto sanciones significativas a Rusia debido a su intervención en la crisis ucraniana y la previa incorporación de Crimea, sanciones comerciales significativas incluso en el aspecto gasífero y petrolero. ¿Tiene con qué? Pero claramente tiene con qué. Alemania es una gran potencia, solo que en los últimos años su presencia internacional se había notado exclusivamente en el terreno de la industria, de la provisión de alta tecnología, y ahora con Angela Merkel a la cabeza ocupa un papel geopolítico en relación al conflicto ucraniano y en relación a Rusia. ¿Estados Unidos qué hace? Estados Unidos tiene una posición de retroceso frente al conflicto ucraniano, como en general lo tiene en el sistema mundial. El dato fundamental a tomar en cuenta respecto a la situación de Estados Unidos en el contexto global en los últimos 5 años es que Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica del sistema que tuvo a lo largo de 17 años después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Esta es una novedad de extrema importancia porque Estados Unidos no cumple un papel esencial ni en la crisis ucraniana ni tampoco en las sucesivas crisis de Medio Oriente. Aquí estamos con el doctor Jorge Castro hablando de estos temas que uno los ve por televisión y dice, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros? ¿Cómo no que nos importa? La muerte de una sola persona nos tiene que importar y están muriendo miles y miles. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667 y para aquellos que quieren mandar mensajes de texto, 011, es un celular aquí en Buenos Aires, 6041-3585. Seguramente va a haber más de un televidente que no esté mirando el partido, doctor. Si no, ya para mí esta charla es fundamental, porque soy un apasionado de la lectura de los temas internacionales, pero más o menos lo sabía. Pero vamos a la próxima guerra, ¿qué le parece? Tenemos para elegir. Ahora, pongamos en el mapa la próxima guerra, que es, creo, la de Siria. Siria es un país que está al lado de Israel, tiene una frontera allí, las alturas de Golán se llaman, ¿cierto? Tiene límite con Arabia Saudita, tiene límite con Irak, tiene límite con
Turquía creo que también. ¿Y qué pasa allí en Siria, doctor? Bueno, lo que sucede en los países del Levante árabe, que son Siria, Irak y el Líbano, es que se ha producido al mismo tiempo en todos ellos un derrumbamiento, una desintegración de las estructuras estatales territoriales que estaban vigentes desde el acuerdo entre Francia y Gran Bretaña al terminar la Primera Guerra Mundial. El resultado es un inmenso vacío geopolítico, y a partir de este vacío geopolítico creado por el derrumbe de las estructuras territoriales estatales de estos tres países claves de la región, lo que ha ocurrido es una inmersión en gran escala del islamismo militante a través de la organización ISIS, que está demostrando una extraordinaria capacidad de combate y una decisión de mantener la iniciativa, como ha ocurrido en los últimos 6 meses. Ahora, Siria tiene un rey, ¿no? O un presidente, ¿qué es? No, es una república. Es una república. Es una república. ¿Lo El elige? presidente es Al-Assad. ¿Pero cuántos años hace que está? En realidad es una dinastía familiar, en Claro. el sentido de que también el padre fue presidente de la República Árabe Siria, y existe en este país desde hace 3 años una guerra civil Sí. que ya ha provocado más de 250.000 muertos, más de 2 millones de la población ha sido marginada de sus lugares tradicionales de vida, y el régimen de Al-Assad mantiene todavía posiciones en un triángulo que ha quedado reducido a las 3 principales ciudades sirias, encabezadas por la capital, que es Damasco, mientras que el resto del territorio están en manos ya fundamentalmente de esta organización del islamismo militante, que ocupa también posiciones claves en Irak y también en Siria, que es ISIS. Uh-huh. Pero no consiguen derrocarlo, porque en algún momento parecía que lo iban a derrocar, pero no tuvieron la capacidad. Bueno, es una guerra civil que dura 3 años, y en manos del presidente Al-Assad está el control del ejército sirio, que ha permanecido prácticamente virtualmente intacto en lo que se refiere a su disciplina y a su subordinación al presidente Al-Assad, y el ejército sirio ha sido históricamente uno de los más activos y eficaces de Medio Oriente. Ahora, las potencias occidentales, o los países occidentales, lo criticaban mucho al presidente al principio. Ahora no se nota Bueno, es tanto. una guerra civil que dura 3 años, ¿no? Y en estos 3 años, la acción de las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa es sobre todo Francia y Gran Bretaña, en respaldo de los adversarios contra el presidente Al-Assad, se ha revelado básicamente una muestra de impotencia frente a la consolidación militar estratégica del ejército sirio en manos de la conducción del presidente Al-Assad. Se lo critica al presidente por las matanzas que la prensa le ha asignado, que hubo, ¿no? Bueno, es una guerra civil sin límites ni respeto a ningún tipo de ley, ni divina ni humana. Por eso es que hay 250.000 muertos, la mayor parte de los cuales son civiles. Por eso es que la población que ha sido marginada de sus lugares de vida tradicionales es más de 2 millones. Esta es una guerra civil verdaderamente feroz, y las consecuencias las sufre especialmente la población civil, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se van? ¿Se quedan en Siria o...? En gran parte han tenido que salir del país. Están en el Líbano. Están sobre todo en Jordania y también en parte en Irak. Irak. Y también en parte en Turquía. Uh-huh. 2 millones de personas que de golpe no tienen nada. Yo escuchaba a una señora que hablaba muy bien español, médica, con una vida próspera, ella decía, y de golpe mataron a los miembros de su familia, le destruyeron la casa y estaba viviendo en la calle. Y esto en cosa de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? La verdad es que era conmovedor, porque uno dice, ¿cómo se rehace esa persona? Pero después dice, pero conmigo hay miles y miles y miles y miles, no sabemos qué vamos a comer,
no hoy, ni mañana, ni pasado, no tenemos ningún tipo de esperanza ni de posibilidad. La ayuda solidaria, la ayuda de las entidades que suelen salir al cruce de estos problemas, ¿llega o en medio de la guerra no puede llegar? Lo que sucede es que la guerra se ha extendido y lo que originariamente sucedía en Siria se ha extendido a los 3 países del Levante árabe: Siria, Irak y el Líbano. Y en este sentido, estos 3 países se han convertido en un solo circuito de enfrentamiento y de combates. Desde el punto de vista estratégico constituyen una unidad. El dato más importante acá es que la irrupción del islamismo militante, que son herederos de Al-Qaeda, la organización ISIS, está demostrando una extraordinaria combatividad, eficacia bélica, cuadros extremadamente formados, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista militar, y el resultado es que hay una nueva relación de fuerzas en la región y por lo tanto una nueva relación entre amigos y enemigos, un nuevo vínculo de enemigos y de aliados. Uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta es que esto establece la posibilidad, que ya está en marcha, de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, porque los dos respaldan al actual gobierno de Irak enfrentado al islamismo militante de ISIS. Ahora vamos a esa guerra que es la una más... sola, ¿eh? ¿Es una sola? Es una sola. Es una sola. Es una sola. Siria, Irak, Líbano, se ha convertido en un solo teatro de guerra. Interesante. Por eso ha surgido un inmenso vacío geopolítico en la región más estratégica del planeta, que es Medio Oriente. Allí estamos viendo el mapa de Irak, donde está Bagdad. Así es. Donde antes, hace miles de años, era Babilonia. Allí estuvo la cultura persa, ¿no es cierto? No sé, el mapa responde a los grupos. En el norte, en rojo, la zona de los kurdos, después en amarillo creo que son los sunitas, y en verde son los otros, ¿cómo se llaman? Los chiitas. Los chiitas, ¿no? Esta es una manera, el racial. Después hay un montón de cuestiones más, bueno, religiosos, ¿no? Que los kurdos, yo no entiendo bien, ¿cómo sobreviven los kurdos sin un país? Virtualmente han constituido un Estado independiente. ¿Sí? Y cuentan en este sentido con el respaldo combinado de Turquía, por un lado, Sí. que al mismo tiempo está negociando un acuerdo con sus propias fuerzas insurreccionales kurdas dentro de Turquía, y también cuentan con el respaldo de Israel. Es un hecho la independencia del Estado de Kurdistán por primera vez en la historia como tal. ¿Qué es una etnia diferente? Bueno, son de origen árabe, pero claramente tienen una identificación no tanto étnica, sino cultural y religiosa. Es un sentido nacional, es una nación. Es una nación. Desperdigada entre 5 naciones, que ahora se ha... Que nunca tuvo territorio. Nunca tuvo territorio propio, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, en donde toda la zona norte de Irak está en manos de la autoridad nacional del pueblo kurdo. Saddam Hussein los atacó con bombas químicas, ¿no? Así es. No los pudo reducir, son miles, millones. Así es. Ahora esta guerra cae en un país donde se suponía que Estados Unidos había dejado un gobierno más o menos formal, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que hay una nueva situación. Esta nueva situación es el resultado del colapso de todas las estructuras territoriales estatales surgidas desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el acuerdo entre Gran Bretaña y Francia, que dividió y creó, en cierta forma, el territorio y los estados que actualmente están en Medio Oriente, y que en los últimos 6 meses se han desintegrado, visto desintegradas sus estructuras territoriales y estatales, tanto en Siria como en Irak, como en el Líbano, y el resultado es un inmenso vacío geopolítico en el que ha irrumpido, en este vacío creado por el colapso de las estructuras territoriales estatales,
ha irrumpido el islamismo militante, que es la organización ISIS. Este es el fenómeno central. Mucho más importante es esto que la adscripción a etnias o a grupos religiosos diferenciados dentro de la fe islámica, como por ejemplo suníes y chiitas. Ajá. ¿Tiene alguna probabilidad de que pueda terminar eso siendo un solo país dominado por este grupo? Miren, no sabría decirle, porque eso se refiere al futuro. Lo que es seguro es que este es el mayor conflicto que ofrece el sistema mundial en este momento, y todo indica que solo se encuentra en su fase inicial. La razón es que acá lo que se ha producido no es un golpe de mano o una intentona guerrillera. Acá lo que se ha producido es un colapso de todas las estructuras territoriales estatales en la región más estratégica del planeta, donde se encuentran 2/3 de la provisión mundial de petróleo. Irak es el 4º país petrolero del mundo, y su conversión en campo de batalla, lo que implica también es que afecta ya el mercado petrolero mundial. Ahora, de golpe, Estados Unidos manda bombardear distintos lugares, distintas zonas. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende porque el avance de la organización ISIS, que es la expresión del islamismo militante, es cada vez mayor. Además, ha habido un punto de inflexión en los acontecimientos en esta región de Medio Oriente, que es el apoderamiento realizado por ISIS de la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad iraquí. Y están ahora prácticamente en los alrededores de Bagdad, aproximándose lo que todo indica que va a ser el asalto final hacia la capital iraquí, en manos, por lo menos hasta ahora provisoriamente, de un gobierno de la mayoría chiita, y que acaba de ser derribado por un movimiento interno con el respaldo tanto de Estados Unidos como de Irán. Estados Unidos e Irán están actuando. Increíble, que son enemigos. Están actuando en conjunto como aliados en la crisis iraquí. ¿Y Rusia qué hace todo esto en ese caso? Rusia tiene una alianza con el presidente al-Assad de Siria, entre otras cosas porque en un puerto sirio sobre el Mediterráneo se encuentra la única base que tiene la flota rusa del Mar Negro en el Mediterráneo. Y esto sucede desde 1991, desde el momento en que todavía estaba vigente la Unión Soviética. Ahora, eso es decir, el patio de atrás de Israel, todo esto. Porque son países vecinos de Israel, pero yo no lo llamaría patio de atrás. No, digo, bueno, son vecinos. Usted está, por ejemplo, en el mar de Galilea y ve una montaña, y detrás de esa montaña, a las alturas de Golán, que no son muy grandes, bueno, es un problema de distancia, empieza Siria. Empieza Siria. De distancias, ¿no? Sí. Desde los altos del Golán se puede ver en un día claro, que son la mayor parte del año, se puede ver claramente Damasco. Es un problema de distancia. Claro. La franja de Gaza queda a 60 kilómetros de los grandes centros urbanos israelíes, sí. Una distancia como de acá a La Plata. Sí, muy cerca. Estuve 2 veces en estos últimos 2 años. Todo es cerca, todo está al alcance de la mano. Uno se sube en un auto y está de Tel Aviv a Jerusalén, que son 40 minutos, 1 hora, sin mucho tránsito, tráfico. Pero claro, yo ya estoy pensando en términos de cuestiones bíblicas o teológicas, ¿no? En donde se habla de una guerra final en el Valle de Armagedón, y uno nunca sabe esto cómo va a ser. Y uno piensa, bueno, que Israel va a ir ocupando, va a ir solidificando su posición, pero también el enemigo que se le está armando alrededor asusta, ¿no? Bueno, el caso específico de Hamas, Franja de Gaza, este es el 3er episodio bélico de un conflicto que dura ya más de 6 años.
Este es el tercer episodio bélico. Entramos en ese tema, le quiero mostrar, pongamos la foto donde está, hay cuatro mapas. Ya de esto hablamos hace un par de semanas, quizá 3, con el arquitecto Fernando Murillo, que es es un funcionario de las Naciones Unidas, que ha construido escuelas y ha construido casas en la Franja de Gaza. Entonces vino a explicarnos. Allí está el mapa. Fíjense cómo ha ido evolucionando al principio del siglo. Lo negro era el Estado palestino y lo amarillo eran las primeras colonias israelíes. Después viene en el 67, más adelante, y lo que se ve hoy a la derecha, esta es una foto del 2010, lo que se llama las manchas negras sobre la derecha se llama Cisjordania, arriba está en la zona donde estaría la ciudad de Samaria, digamos, para los que conocen un poco la historia bíblica. La parte debajo es donde está Belén y la que fue la capital de Israel antes de Jerusalén, que es Hebrón. Y a la izquierda, sobre el mar, está de negro el mar, ahí se ve la franja de Gaza. Así que nos damos cuenta cómo el Estado de Israel ha ido avanzando y ha ido empujando a más de 9 millones de personas al exilio. Es decir, los palestinos que antes tenían esas tierras se fueron, nos decía este invitado, a Egipto, Jordania y el Líbano, creo que es, donde hay muchos palestinos, pero que sería imposible que volvieran también, porque no hay espacio para ellos, ¿no? ¿Cómo es esta guerra? Cuénteme. Bueno, en el caso específico del enfrentamiento entre Israel y Hamás, Hamás controla la Franja de Gaza. En los últimos 6 años ha habido 3 episodios de carácter bélico entre Israel y la organización Hamás, que controla la Franja de Gaza. Este tercer episodio bélico es el que ahora hay una tregua, que todo indica que va a durar por lo menos 5 días más, y en el que la característica de este tercer episodio bélico no solo es que ha tenido el mayor número de bajas, ha producido el mayor número de bajas del lado palestino, más de 1.900 bajas, se estima que 72% son civiles, sino que también ha provocado la muerte de 64 soldados de la Fuerza de Defensa israelíes. La novedad acá es que en este tercer episodio bélico, la organización Hamás ha demostrado una superior eficacia bélica a los 2 anteriores, incluyendo el haber logrado en un momento determinado interrumpir los vuelos internacionales en el aeropuerto de Tel Aviv, que es el único centro de conexión de Israel desde el punto de vista de la aviación internacional con el resto del mundo. Uh-huh. La novedad también acá es que todo ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, incluyendo la intervención de carácter terrestre, se realiza con respecto a un espacio que es la Franja de Gaza, que Naciones Unidas estima que es el más densamente poblado del planeta. La Franja de Gaza tiene unos 47 kilómetros de largo, entre 6 y 8 kilómetros de ancho, y en este territorio vive 1.800.000 personas. El resultado es que todo tipo de acción bélica que se realice allí necesariamente acarrea un alto número de bajas civiles. Claro, sí. Después que hice el programa, bueno, me llamaron o me escribieron para criticarme el programa. Está bien, cada uno opina lo que quiere. Pero me llamó gente de Israel, gente que vive allí, y dice que el Estado de Israel encontró 32 túneles, porque la gente de Hamás estaba pensando un ataque para el Yom Kippur ahora en fin de septiembre, y estaban muy pertrechados por el armamento que entra de los túneles que hay sobre la frontera con Egipto, y bueno, parte de la guerra era desactivar esos túneles. No sé si es así, pero por lo menos esta persona que es hebrea o que es israelita me contaba que esa era la razón por el ataque y
la destrucción que hubo, ¿no? Defenderse del futuro ataque. Ahora, lo sorprendente es que todos nosotros nos quejamos y lloramos, pero yo no he leído una declaración contundente de Egipto, de Jordania. Parece como que miran esto, no sé si con indiferencia o en este tema no nos metemos. Es el resultado del nuevo realineamiento de fuerzas que hay en el Medio Oriente, especialmente a partir de la caída de las estructuras estatales territoriales en Siria, Irak y el Líbano, en el sentido de que Hamas es una organización vinculada al islamismo militante y por lo tanto tiene ahora como adversario y en primer lugar al gobierno de Egipto, después de que el ejército de Egipto diera un golpe de Estado y provocara la renuncia y posterior apresamiento del presidente nombrado por la hermandad musulmana, el presidente Morsi. El resultado de esto es que el gobierno de Egipto es un adversario de Hamas, tanto como lo es hoy Israel. Y en este sentido, Hamas, así como ha demostrado mayor capacidad bélica y mayor capacidad técnica en el enfrentamiento con Israel, al mismo tiempo se encuentra hoy más aislado internacionalmente en Medio Oriente que lo que ha estado en los otros 2 episodios bélicos. Ahora, este grupo que está interviniendo en Siria, ¿no apoya Hamas? No, Hamas se ha enfrentado al presidente al-Assad y el presidente al-Assad cuenta con el respaldo de Irán. Irán era anteriormente el principal respaldo logístico y financiero y armamentístico de Hamas. Y ahora la situación ha variado, ahora son adversarios. Qué cosa, tremendo. Pastor, lo estamos viendo, Dios lo bendiga, un placer tenerlo todos los días. Miriam, de la provincia de Buenos Aires, se viene la Tercera Guerra Mundial, son los últimos tiempos. La Guerra Fría o química es la que se va a usar para estos tiempos. Otro, Carlos, programa muy interesante y esclarecedor. Gracias. No están dando el aparatito, así que me tienen que traer los papelitos. Seguramente debe haber muchos llamados. Por alguna razón no está conectado esto, así que lo desconecto. Es un aparato de la modernidad. Ahora, Israel salió, no digo fortalecida, pero parece que esa guerra no la puede perder. Lo que ha habido, como en los otros anteriores episodios bélicos de enfrentamiento entre Israel y Hamas sobre la Franja de Gaza, ha sido un creciente cuestionamiento de la opinión pública internacional a medida que aumentaban las bajas civiles en Gaza. Cuestionamiento de la opinión pública internacional en contra del Estado de Israel. En este sentido es que desde el punto de vista político, si bien el nuevo realineamiento de fuerzas en Medio Oriente es favorable a Israel y es contrario a Hamas, desde el punto de vista de la opinión internacional, el saldo a Israel es negativo. Digamos de que de todos los enemigos que tiene alrededor, este no es el más molesto, porque está bien que está dentro, está cerca. Ha cambiado la relación de fuerzas en Medio Oriente y por lo tanto también la relación amigos-enemigos. Y por lo tanto en estas circunstancias Israel tiene ahora nuevos aliados que antes no tenía, esto es, antes de la desintegración de los estados del Levante árabe, Siria, Irak, Líbano. Daniel de Rufino dice, estamos camino al fin del mundo, anónimo. La Biblia dice que Gaza será devastada. No sé dónde está ese texto. ¿Qué podemos entender sobre eso? Teresa de Buenos Aires, el pueblo elegido para sobrevivir el apocalipsis es Israel. Bueno, usted tiene que entender que mucha gente que sigue el programa es muy estudiosa de la Biblia. Entonces, la Biblia habla mucho sobre los últimos tiempos, sobre esta situación de conflicto que apunta a un final, El milagro más grande es
que un Estado, que una nación, que un pueblo como el Israel, que estuvo desperdigado por el mundo desde el año 70 de nuestra era, haya vuelto a renacer. Y con el mismo idioma y casi con las mismas tradiciones. Esto nunca se ha visto, casi 2000 años desperdigado y que vuelva a tener la identidad. Y esto era una profecía bíblica y que se ha cumplido. No soy un especialista en escatología y no me gusta hacer interpretaciones fáciles y rápidas. Le digo a la gente que cuando apareció Napoleón hubo un auge de esta literatura y de este estudio acerca de los últimos tiempos, porque todo el mundo quería saber que Napoleón es el anticristo. Después terminó en la isla de Elba, pobrecito, solo. Y después apareció Hitler. Hitler es el anticristo. Y algunos dijeron, Kissinger es el anticristo, aunque a usted no le parezca. Entonces hay gente que está tratando de interpretar o forzar la interpretación. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar y analizar el tiempo y no ser presuntuoso en querer interpretar, porque creo que todavía falta mucho para el final. No sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Estamos cerca de un final? Yo creo que el plan de Dios y el plan de la tierra tienen el mismo sentido, pero distinto lenguaje. El lenguaje del plan de la tierra, que es el de los acontecimientos políticos, estratégicos, económicos, tecnológicos, es un lenguaje de tipo histórico, esencialmente político, que se basan en un estudio y en una relación de fuerzas determinado, en un momento determinado, siempre circunscripto a una historia y a un conjunto de protagonistas que son intransferibles. En este sentido es que esta visión del plan de la Tierra carece, desde luego, de toda visión catastrófica. Hay crisis, hay violencia, hay tragedia, pero no hay catástrofes. Vamos a un mundo mejor, según el humanismo, ¿no? No, mejor no me atrevería a decir. Lo que es seguro es que vamos a hacer un mundo distinto, en el sentido de una creciente y acelerada integración mundial. Por lo tanto, esa integración mundial es de carácter tecnológico. El dato que hay que tomar en cuenta acá es que la población del planeta este año son 7.100 millones de habitantes. Hay 5.000 millones que tienen acceso ya vía telefonía celular o internet móvil a la red mundial de telecomunicaciones. Se ha creado una sociedad mundial basada en la técnica, no como posibilidad o como futuro, sino en el momento actual. Por eso es que estamos ante un mundo distinto, en el sentido de un mundo que converge y se integra cada vez más. Pero también es un mundo con cada vez mayores diferencias. Y por ejemplo, cada vez hay más pobres, hay menos ricos que son cada vez más ricos y cada vez más pobres que son cada vez más pobres. Bueno, en los últimos 20 años la pobreza en el mundo ha disminuido en más de 20 puntos. Solo en el Asia, específicamente en el caso de China, según el Banco Mundial, son 600 millones los chinos que han abandonado la situación de extrema pobreza y se han incorporado al comienzo de lo que es una clase media. Eso mueve la aguja del mundo, pero África es un continente... Bueno, en este momento, de los 10 países de más rápido crecimiento económico en el mundo, 6 son africanos. Sí, en la macroeconomía, doctor, pero en la microeconomía la gente dice... No. En lo que se refiere al surgimiento de una clase media en el África, hay una nueva clase media de unos 200 millones de personas. Sade Tucumán, su programa es muy importante. Cristina de Rosario, es muy importante para los hijos de Dios conocer de estas situaciones, también para orar. Fabiana de Galvez, ¿quién provee de armas a este grupo que está produciendo tanto conflicto o esta guerra allí en toda esa zona? ¿Quién es? Bueno, ISIS se ha apoderado de gran parte del armamento del ejército sirio que quedó en manos de los insurgentes. ISIS se ha apoderado
de gran parte de armamento dotado por los Estados Unidos al ejército de iraquí y que se ha entregado prácticamente sin combatir ante las filas del islamismo militante. Tienen además en sus manos, después de la ocupación de Mosul, la segunda ciudad iraquí, tienen el armamento más moderno dado por los Estados Unidos al régimen iraquí hace menos de 4 años. ¿Es allí donde Estados Unidos está bombardeando, en Mosul? Es un poco más al norte, en la zona cercana a la Autoridad Nacional de Kurdistán. Ajá. Más al norte. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos de bombardear? Intentar frenar la acción de ISIS en contra de las minorías cristianas y con respecto a una parte de la población iraquí que responde a un antiguo culto que es el de Zoroastro y que constituye una comunidad denominada Yazidi, que están siendo perseguidos por el islamismo militante que los coloca frente a la disyuntiva de convertirse al Islam o de ser ejecutados. Hemos visto de esta... Esto afecta ante todo a la comunidad cristiana, que es una de las más antiguas del mundo. Sí. Hemos visto no hace mucho una crucifixión. Sí, claro. Los están colgando. Hay una foto, ahí están. Una foto de, si no se convierte, los cuelgan. Son cristianos, son nuestros hermanos. Son los héroes de la fe de este siglo. Es la iglesia cristiana caldea, ¿no? Es una rama del cristianismo que proviene de San Néstor, ¿no? De los nestorianos. Ajá. Sí, Zoroastro, una religión muy antigua en la zona, y monoteísta, ¿no? Cuando los hebreos o los israelitas de Israel y de Judea estuvieron cautivos allí en Babilonia, se confrontaron con esta religión. Por eso, al volver de la cautividad, nunca más se escuchó y se habló de ese pecado que previo a la cautividad los israelitas caían permanentemente, que era poner dioses de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Los reyes, algunos reyes buenos los sacaban, pero otros venían y ponían. Al volver el monoteísmo fue muy fuerte, y esto por la influencia de la religión de Zoroastro. Francisco de Corrientes, Dios lo bendiga, estoy viendo el programa y es tremendo lo que está pasando. ¿Cómo hacer para que la gente se dé cuenta? Ana de 25 de mayo, saludo al pastor, lo estoy mirando y no me entra en la cabeza lo que es el ser humano. Aquí hay dos posiciones. La del doctor Jorge Castro, mucho más profunda e inteligente que la mía, pero yo no renuncio a la mía, doctor. Nuestro invitado dice, el mundo va a una sociedad diferente, tecnológica, la pobreza está disminuyendo, la injusticia también. Y proliferan los conflictos. Y yo digo, no, yo siento, percibo cada vez más peor. El mundo está contaminando el clima, el calentamiento global, las epidemias, asustan. Yo creo que estamos creciendo así. Hay dos maneras, mira, algunos piensan que vamos para bien y otros piensan que vamos para mal, y ahí estamos, en una pequeña tenue discusión. Bien o mal, no lo utilizaría para analizar un proceso histórico como este. No. ¿Cuál utilizaría? Hay un proceso de integración de carácter convergente de raíz tecnológica. Sí, pero ¿es para bien o es para mal? No lo usaría. Se trata del ser humano, que es un ser que por su propia naturaleza es profundamente conflictivo. Sí, somos conflictivos desde el jardín del Edén. ¿Sí? Exactamente. Sí. Todo esto nos
¿afecta a los argentinos? Bueno, la Argentina es parte del mundo. Y Sí, pero estamos lejos. No, en fin, lo que está ocurriendo en Medio Oriente es el principal conflicto de la época. Tiende a transformarse en una especie de absorción gigantesca de energías provenientes del mundo entero. Esto recién comienza. Esto nos deja preocupados, porque si recién comienza esto, no vamos a ver el final, muchos de nosotros. Es un problema de percepción con un esfuerzo de lucidez sobre lo que está ocurriendo en una región extraordinariamente relevante para el sistema mundial como es Medio Oriente. Sí. No es una región marginal, está en el centro mismo en términos estratégicos del sistema mundial. ¿China qué hace a todo esto? ¿Mira de afuera? No, China comparte con los Estados Unidos las principales decisiones estratégicas en materia de gobernabilidad del sistema mundial. Y en relación a Medio Oriente, por primera vez el año pasado, la mayor parte de la producción petrolera y gasífera de Medio Oriente no fue ni a Europa ni a Estados Unidos, fue al Asia, sobre todo a China. Cada vez más China es la principal compradora del petróleo de Medio Oriente, por lo tanto del petróleo de Irak. O sea que necesita que la cosa ahí esté más o menos ordenada para tener quien le venda. Exactamente. Esta gente, este islamismo militante, suponiendo que tomara el poder la semana que viene, ¿qué haría con todo este negocio? Ha tomado el poder y sí. controla la situación y está consolidando el poder en la mayor parte del territorio de Irak, en las 3/4 partes del territorio de Siria y en partes crecientes del territorio del Líbano. Está bien, porque con el petróleo, ¿qué hace? ¿Qué puede ocurrir? No, ya está. Pero ¿y con el petróleo qué hace? Se ha apoderado de las 2 principales refinerías ya de Irak. Y pero sigue vendiendo. Y los está vendiendo directamente para conseguir recursos. Y los vende al mercado mundial. Y, o sea, ya tienen más plata de la que uno se puede imaginar. Todo indica que es la organización revolucionaria, que eso es esta organización, más dotada de recursos de habido hasta ahora en la historia de los conflictos de Medio Oriente. A mí me deja preocupado. Bueno, esta es la situación. Sí, claro. Usted, Jorge, usted ha sido corresponsal de guerra ¿desde qué año? Mire, he estado en situaciones de conflicto, pero no me atrevería a calificarme como corresponsal de guerra, ¿no? Pero bueno, yo he leído artículos suyos de guerras y de conflictos desde hace muchos años, antes que en Clarín, en La Nación. Sí, mucho tiempo. Y ha habido muchos conflictos estos años. Claro, está amortizado. Usted mide el conflicto y dice, bueno, tengo más trabajo para... Algunos de los cuales se podido cubrir. Sí. ¿Alguna vez peligro de vida estuvo? No. Jamás. No. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Por favor. La verdad que a mí me ha ilustrado muchísimo. Yo sé que la audiencia ha disfrutado de esto y bueno, que alguien dijo tenemos que orar. Definitivamente siempre tenemos que orar, ¿no? Hay algún texto que dice orar por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo de Dios. Oremos porque haya paz y justicia en este mundo. Aunque los cristianos sabemos que eso no va a ocurrir hasta que se produzca el gran evento futuro, seguro, y es que el Rey de Reyes, Jesucristo, venga a instaurar su reino eterno y allí sí va a haber paz y justicia. Hasta ese momento seguiremos escuchándolo a Jorge Castro diciéndonos y explicándonos los conflictos de este mundo. Pero podemos hacer la oración. ¿Sabe cómo termina la Biblia? La Biblia termina con una oración. Las últimas palabras dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Así termina la Biblia. Los últimos versículos del Apocalipsis. Ven Señor Jesús, ven pronto. O sea que estamos habilitados a hacer esa oración. Señor Jesús, esto es un lío tremendo, no sabemos por dónde empezar y dónde terminar. ¿Qué tal si venís? Una vez vino, no le hicimos caso. El tango dice, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico que lo sepa arreglar. Vino, pero no le hicimos caso. Ahora no viene de mecánico, ahora viene como rey a instaurar
su justicia y su paz. Que tenga una buena noche. Nos encontramos mañana aquí, en La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.